Acuario, bienvenidos y bienvenidas mis guerreras y guerreros a esta lectura para el mes de septiembre. Te saluda Jota, esta es la lectura de las 12 casas astrológicas. Estás aquí en mi canal J Tarot, mira, y parece que vienen cosas buenas para ti durante este mes. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, qué gusto tenerte de vuelta y las cartas quieren hablarte de inmediato. Voy a colocar en la casa número 12, donde hablaré acerca de los ciclos de vida, espiritualidad para ti. Casa 1, tu energía del mes. Casa 2, tus finanzas. Casa 3, la comunicación. Casa 4, tu familia. Casa 5, los solteros. Casa 6, la salud. Casa 7, la pareja. Casa 8, la intimidad. Casa 9, estudios, viajes, becas, el extranjero, otros países. Casa 10, tus sueños y anhelos. Y la casa 11, tus amigos. En el centro voy a colocarte también una carta de los arcángeles para ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo el mes y a quién le puedes pedir que te ilumine el camino. Un mensaje de los ángeles con la carta del propósito de vida. Y también voy a ver una carta para tu alma con el tarot de Osho. Esta va a ser la que te va a hablar. Perfecto. Empezamos. En la casa 1, tus energías, las cosas a tu alrededor, tienes la carta del Papa. Veo una energía tal vez para algunos de ustedes, Acuario, donde podrían estar tomando las cosas durante este mes bastante serias. Hay ciertas situaciones o ciertas circunstancias tal vez que van a requerir de ti un poco más de atención. Van a requerir también de que pongas un poco de orden o establezcas muy bien cuáles son las metas y los planes o proyectos que tengas para el mes. Pero sobre todo, al ver esta carta, el primer mensaje que me sale es mucha más seriedad que vas tú a decidir tener en tu vida. Y eso, recuerda que el fondo es lo importante. Esa seriedad la puedes aplicar a cómo tú manejas las personas a tu alrededor, cómo tú te manejas en el trabajo, o puede ser también que tú vas a exigir mucha más seriedad con respecto a las personas que estén a tu alrededor. Pero hay esta energía como de una persona mucho más conservadora, mucho más tradicional. Y esto podría estar hablando tal vez de un crecimiento para ti, si tal vez en algún otro momento tenías energías pues no tan enfocadas o tan centradas. Y creo que eso va a ser lo primordial para ti. La energía que va a estar impulsándote va a ser una energía de enfoque, de responsabilidad, de tomar acción y también hacerte responsable por las decisiones que han tomado las personas a tu alrededor o las tuyas. Y eso es una energía muy positiva, pues, porque me está hablando de determinación, de enfoque, de buscar un punto el cual tú vas a determinar que es tu meta y le vas a dar todo para poder obtenerlo. ¡Qué bueno! Las finanzas para este mes, tienes la carta de el 2 de oros. Y mira, con esta energía lo que yo percibo para ti es que las finanzas van a estar fluyendo durante este mes para ti. ¿Eso qué significa? Que va a haber un intercambio tanto de entrada de dinero como de salida de dinero. El dinero va a estar fluyendo y eso es bueno. Porque en la medida pues, que como yo veo las cosas, y gracias por permitirme compartirte este sentimiento, el dinero y la energía tiene que fluir. No puedes mantenerla estancada. O no quiero decir ahora que no vas a ahorrar. Por supuesto que tienes que también, dentro de tus planes o experiencias de vida, ya sabrás si es importante o no ahorrar. Pero el dinero tiene que fluir. Tiene que haber un intercambio balanceado de dinero, tanto de entrada como de gastos. Y es lo mismo que sucede con las energías. Tus energías tienen que fluir. Si tú las mantienes estancadas, no pasa nada. Y durante este mes yo veo que hay para ti dinero que fluye, tanto entrada y salida. Y esto significa, tal vez tu responsabilidad tenga que ver con el dinero. Tal vez antes no tenías cierto nivel de responsabilidad o no manejabas tus finanzas de una forma tan conservadora. Ahora sí lo vas a estar haciendo. Y para que tu dinero fluya, tienes que tener dinero. Así es que por ende, vas a estar recibiendo dinero adicional también, con el cual ahora tienes que aprender a manejarte, el cual ahora tienes que aprender a controlar. Para algunos de ustedes también estoy recibiendo un mensaje. Puede que tú seas una persona joven y tienes a tu alrededor a una pareja o una persona mayor. Puede ser un padre o alguien que represente un padre, una persona que te haya criado, que parece que quiere estar parece ser un poco dominante sobre ti, especialmente con tu dinero y con tus finanzas. Puede ser un amigo, puede ser simplemente un amigo que es o una amiga que son bien metidos.
Y ustedes me perdonan, pero ustedes saben que yo digo los mensajes como los recibo. Y que siempre te están diciendo, ay, pero Acuario, ¿por qué no te gastas el dinero en esto? Cómprate esto, usa lo otro. Ay, hay esa energía a tu alrededor. Ya tú sabrás identificarla si es así. Recuerda siempre entonces centrarte y tomar decisiones en base a tu estilo de vida, no a lo que los demás esperan de ti. La casa 3, la comunicación, tienes la carta del 9 de espadas. Y con esta carta aquí se ve una energía, que igual te la voy a aclarar, pero es una energía donde estamos en la comunicación y esta persona está triste, está desesperada o tiene un poco de ansiedad. Y parece que para algunos de ustedes están esperando una llamada, están esperando que, si puede ser en el amor, si puede ser del trabajo, estás esperando que te llegue una oportunidad y parece que la oportunidad está demorando, no has recibido la llamada. Y hay energías de ansiedad. Y mientras tengas esas energías de ansiedad y de preocupación, la energía, como te indico, no va a fluir. Así es que necesitas soltar esa preocupación, soltar ese estrés, soltar, porque aquí veo como una energía de alguien que se levanta, ve el teléfono, no me escribió, no me llegó el correo. Y se entiende, por supuesto que se entiende si es alguien muy especial para ti que estás esperando que se comunique. Se entiende si es que estás esperando esa llamada del trabajo o de una oportunidad laboral, por supuesto que sí. Y tienes todo el derecho, pero también tienes el derecho de paz mental. Y con esto, con esta llamada, con esto que estás esperando que no se está dando, no veo paz mental en ti. Déjame aclararte esta energía, pues para que no te mantengas con ella y sepas cómo salir de allí. Lo principal es soltando. Aquí está, esta es la carta que quiere hablarte. Tienes la carta del 3 de oros. Efectivamente, si tú estás esperando un llamado que no ha llegado para el trabajo, para regresar, o de familia, una llamada que has estado esperando, ese es el fondo, finalmente llega. Y principalmente lo veo para aquellos que han estado esperando noticias de su trabajo, ya sea del trabajo que tienes actualmente y que si estabas en suspensión, o ya sea acerca de un nuevo trabajo, porque esto yo lo interpreto para ti en estos instantes como una entrevista de trabajo, ese proceso de, bueno, ven, que vamos a conocerte, vamos a hablar acerca de tu vida, de tu trabajo y tu experiencia. Esa llamada va a llegar, puede que demore. Recuerda que esta lectura es para todo el mes de septiembre, pero la llamada llega. Y me marca mucho entre la segunda o tercera semana del mes de septiembre. Te llega esa llamada importante. Te toca esperar un poquito. Sabes que yo te quiero mucho y te digo el mensaje como lo recibo. Las cosas pueden extenderse un poco más o adelantarse. Ese es el periodo que veo para ustedes. La llamada llega. La casa 4. La familia. Tienes la carta de la estrella. Qué hermosa carta para la familia. Esto me está hablando de una familia que podría estar empezando durante este mes de septiembre a volver a tocar sus raíces. Eso es lo que colocan mis guías en mi mente. La familia va a volver a tocar sus raíces. Esto podría ser también como que, por ejemplo, si la familia tenía una casa en el campo, tenía una casa en las afueras y no podían ir, o un familiar tal vez que representa ancestros o representa de alguien de hace mucho tiempo que ustedes tal vez no veían, o podría representar ustedes volviendo a esa tierra donde nacieron. Porque me marca muy fuerte para ti, Acuario, esta energía de volver a tu tierra, con la familia, de volver a las raíces. Y eso es lo que colocan mis guías en la mente, es el fondo, ¿no? La familia de Acuario vuelve a sus raíces, ustedes vuelven a conectar con quienes son ustedes. Pueden también que aquí estemos hablando de un viaje, ahora lo vamos a ver con la casa número 9. ¿Qué mensaje hay allí para ustedes? Pero esa es la fuerza, la familia conectando con sus raíces, sintiéndose orgullosos de quienes son. Para algunos, en particular, podrían estar descubriendo que tienen un ancestro, porque esa palabra también vino a mi mente, por eso la mencioné, que tienen un ancestro tal vez reconocido, que tienen un linaje que va más allá y que conectan con una persona importante en tu país, en tu ciudad, en el mundo. Esa energía es la que veo para algunos de ustedes con la familia para este mes de septiembre. Para los que están solteros, vamos a ver cuál es el mensaje. Tienes la carta de la Reina de Copas. Mira esto. Los que están solteros con esta carta durante el mes de septiembre. Mira, el mensaje que yo veo para ti es un mensaje en donde te están indicando que tienes que explorar un poquito más. Y mira, veo a esta persona como si tuviese un teléfono en la mano esperando. Ay, que me escriba el mensaje. Ay, que me escriba la comunicación que está bloqueada. Ay, que me escriba. Y te vuelve a salir a los solteros acá. Para unos de ustedes, efectivamente, esto puede ser alguien con quien ustedes están enamorados.
o de quien a ti te gustaría escuchar. Le mandaste un mensaje, si te coloco esta carta en otro contexto, le mandaste un mensaje a tu estrella favorita, tal vez te respondió, pero no te volvió a responder. Saludaste, hola, ¿cómo estás? Te dijo muy bien, ¿y tú? Le escribiste algo más y allí quedó. Para algunos de ustedes solteros esto podría ser una comunicación con alguien que tú admiras, que te puede dejar guindando en el aire y quedas así como que, ¿por qué no continúo esperando? Pero los solteros los veo esperando, los veo sentados esperando a que alguien llegue a tu vida para hacerte feliz. Es lo que me están diciendo mis guías. Y sabes lo que te voy a decir. Y si no, pues te lo voy a decir. No puedes esperar a que llegue nadie a tu vida para hacerte feliz. Tienes que trabajar en ser feliz con las cosas que tienes y con las cosas que no tienes. Aprender a amarte a ti misma, aprender a amarte a ti mismo. Y cuando llegue una pareja, tu pareja no va a llegar a hacerte feliz porque ya eres feliz. Tu pareja va a llegar a complementar esa felicidad que tú tienes. Y ambos vamos a ser muy felices, ¿sabes? Ambos van a ser muy felices. Esa es la energía. No es, estoy triste, que llegue alguien a hacerme feliz. Mejor no te digo lo que me acaba de pasar por la cabeza. Mis guías a veces son un poquito directos. Así que no estás buscando una persona que te entretenga para que te haga reír y te haga feliz. Deja de esperar. Hay que trabajar. Algunos de ustedes, algunos de ustedes. Los que están muy bien, pues felicidades. Vamos a pasar con las siguientes cartas. Por algunos sí necesitan hacer ese trabajo interno. En la casa de la salud tienes la carta de el 8 de bastos. ¡Wow! Mira, wow. Ok. Para algunos de ustedes, durante este mes de septiembre, lo que ustedes están esperando, esa noticia, y todo marca fuerte con esta noticia que está esperando porque es lo que más los altera. Esto te habla de buenas noticias en la salud que van a estar llegando a ti. Noticias positivas, tuyas o de personas a tu alrededor que has estado esperando. Y puede que, si esto está conectado con esta carta de la comunicación que estás esperando y desesperado, puede que lo que estés esperando es unos resultados. ¿De qué son los resultados? Varía para cada uno de ustedes. Pero podés estar esperando que lleguen unos resultados y eso es lo que te tiene, claro, con razón, con tanta preocupación y con tanto estrés. Y esto podría representar entonces, ahora que lo unimos con la carta de la salud, podría representar entonces esa conversación con los doctores. Pero esta carta del 8 de bastos es de buenas noticias. Por eso es que me gusta hacer la rueda, porque también conecto mensajes con otras cartas de otras casas y entramos a más detalle. Las noticias son positivas porque esta carta es positiva. Y esta carta que esté acá también me está indicando de que las cosas van a salir muy bien para ustedes. Especialmente con aspectos de la salud. Ya ustedes pasaron sus pruebas, pasaron sus exámenes, están esperando los resultados. Y los resultados van a ser buenos para ti. En la pareja, vamos a ver con la casa 7. La pareja está en una encrucijada. Parece que la pareja en estos instantes ha llegado a un punto en su relación durante este mes de septiembre. Para algunos guerreros de Acuario, que van a tener que tomar una decisión de cuál va a ser su siguiente paso. Déjame ver la casa que sigue, la casa 8, donde yo te hablo de la intimidad para ver si tiene algo que ver con eso. Mira, efectivo, tienes el 5 de espadas. Esta es la parte de la intimidad. Y en la casa de la intimidad, la casa 8, yo estoy viendo aquí algunos de Acuario que parece que han comparado a su pareja con un ex o con alguien con quien estuviste anteriormente. Y eso ahora está creando preocupación. Y mira, lo que coloca mis guías en mi mente inmediatamente es que mientras estabas en la privacidad de tu habitación con tu pareja y estabas leyendo tu libro con tu pareja, tú sabes, soltaron el nombre del ex o de la ex para algunos de ustedes. Y eso parece que ha sido un momento que ha creado y ha generado muchísimo caos en la relación. Muchísimo caos en la pareja, porque aquí hay un wow. Y hay una persona tal vez que podría inconscientemente o en su subconsciente todavía estar atado a su ex para algunos de ustedes. Pero ese es el mensaje. Durante el acto, a alguien se le salió un nombre que no era de la persona con la que estabas. Y estamos hablando de pareja. Y se ha formado un problema. O se va a formar un problema. Así que si alguno de ustedes anda en algunos triángulos
amorosos y están con pareja, pues cuidado. Hagan una plana del nombre de la pareja que tienen, ¿no? Como yo siempre les digo, yo mando el mensaje, yo no juzgo. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Si esto ya les pasó, puede que ustedes vean esta lectura durante el mes de septiembre y ya les pasó. Parece que sí lo van a recuperar, sí se van a poder arreglar con esta carta del 7 de oros, pero efectivamente va a tomar un poquito de tiempo, ¿eh? Esto no es algo que puedes así como que al día siguiente haces un chistecito y se pasa. No. Y no necesariamente tampoco tiene que ser mientras estaban, ustedes saben, en la privacidad de la intimidad, tampoco tiene que ser así. Puede ser que simplemente estabas conversando con la persona y la llamaste por otro nombre, ¿no? Y eso ha sido como una situación bien delicada que se formó ahí. Pero sí se resuelve. Estos son las parejas. Es que esta es la gente que está unida, ¿no? Que están, son novios, están saliendo, son exclusivos. Pero sí se resuelve. Principalmente si están casados o si están unidos, logran resolverlo, pero va a tomar tiempo. Así que precaución, ¿no? Y cuidado. Y no estén jugando con fuego. Sean fieles. Vamos a ver, la casa 9, la casa de la educación. ¡Wow! Tienes la carta del 6 de bastos. Para algunos de ustedes, esto yo lo estoy viendo que podrían estar recibiendo noticias durante el mes de septiembre. También estas noticias pueden ser si has estado esperando graduarte acerca de tu diploma. Y con esta carta yo veo que es positivo para ti. Noticias que hayas estado esperando con respecto a viajes, educación, principalmente recibir tu diploma. Tal vez no puedas asistir al acto de graduación, pero si puedes recibir el diploma, tal vez lo retiras en la universidad o en el colegio. Hay esa energía de lo lograste, lo recibes. Y el mensaje que tengo para ti es de que te graduaste, así es que felicidades. Recibes un certificado o un diploma, ya sea de estudios o un certificado también de un entrenamiento, un certificado de lo que tú estés esperando o necesitando, lo vas a estar recibiendo, porque con esto yo veo que me colocan como que cambia un estatus para ti, ¿no? Cambia una situación de vida a tu alrededor. Me marca muy bien. Creo que los aspectos complicados hasta ahora eran la casa 3 y la casa 7 y 8 de la pareja. La casa 10, tus sueños y tus anhelos. La carta del rey de bastos. Este va a ser un gran mes para dar pasos gigantescos en tus planes, en tus proyectos. Y algunos de ustedes, Acuarios, podrían en realidad obtener lo que ustedes tanto han estado deseando, tanto han estado esperando. Y oye, hay una llamada que es algo que te va a cambiar la vida. Y ahora comprendo por qué esa llamada te tiene con esa energía de ansiedad y de desesperación. Porque es una llamada que, con lo que yo veo aquí, es lo único que estaba atrasado, y las finanzas, pero las finanzas fluyen. Esta carta en tus sueños, tú estás dando pasos gigantescos en tus sueños. Mira, me colocan en la palabra seguir una regla. Es lo que colocan mis guías en estos instantes. Algunos de ustedes van a seguir una regla o van a establecer una regla. Sé que para la persona que ese mensaje tiene que llegar, va a comprender cuál es el mensaje, qué significa, o cuál es la clave que hay allí para ti, porque colocaron mis guías viendo esta carta. Van a seguir una regla, van a establecer una regla, o podrías estar rompiendo una regla. Hay algo con una regla para algunos de ustedes, que puede ser tal vez una regla de ética, una regla de un código, una regla judicial. Tal vez eso signifique algo de diseño, arquitectura. Tú vas a romper un patrón si estás en esas líneas de diseño y vas a crear algo nuevo. Vas a romper las reglas o los patrones de cómo se manejan las cosas en tu país, en tu ciudad, o con un negocio, con una idea que tengas. Exploren esa clave y ese mensaje que acaban de colocar mis guías para algunos de ustedes. En la casa número 11, tus amigos, tienes la carta del 8 de espadas. Y aquí apenas esta carta la veo, lo que me indica es, la palabra que escuché fue te extraño. Te extraño. Y hay esa energía
de tus amistades extrañándote, tus amistades tratando de conectar contigo. Tal vez puede ser por la situación que estamos viviendo, o puedes ser tú extrañando a tus amigos. Por ahí esa energía donde siento como una impotencia por tus amigos de querer como romper todas las reglas, tal vez romper todos los protocolos. No lo hagan, ustedes cuídense, mucho cuidado con todo lo que está pasando por ahí, ¿no? Pero ese es hay como esa energía como de salir corriendo y abrazarte cuando se vean. Oh, estoy conectado con esa energía, qué hermoso. Recuerden mantener su distancia y todo lo demás que dicen las organizaciones de sus distintos países, ¿no? A cuidarse. Yo estoy viendo, estoy viendo más allá. Por ahí esa energía divina. Y si no lo sabes, pues tus amigos te extrañan, ¿eh? Tal vez no te lo estén diciendo, tal vez tengan un corazoncito un poquito más como cuidadoso, pero te extrañan como no tienes idea. Y también veo para ti que hay más personas a tu alrededor de las cuales tú crees, con las cuales puedes contar. ¿Me expliqué? A ver, tú sientes que tienes 2 amigos nada más, pero en realidad lo que estoy viendo aquí es que tienes muchos más a tu alrededor. Ahora sí. Y eso te va a sorprender este mes. ¡Wow! Me mantienes al tanto, ¿eh? En la casa número 12, la casa del karma. Mira, y por algunos yo les mencioné aquí a la pareja el triángulo amoroso y la tienen allá en el karma, en la casa número 12. Ahorita les voy a canalizar para otras personas. Los que están en triángulos amorosos, o aquí hay una energía de engaño de 3 personas, de si estás en pareja, estás con tu novio, tu novia, hay alguien más con quien podrías estar teniendo algún tipo de intercambio de energías, vamos a decirle así, intercambios de energías. Cuidado, porque eso te va a generar un gran karma. Y lo siento, sorry, no estoy para... Ahí está la carta, eso es el mensaje que estoy recibiendo, tengo que darte el mensaje. No te lo voy a poner de que, ojo, es lo que estoy recibiendo. Ustedes saben que en mis lecturas yo soy directo con lo que recibo y los mensajes que veo en ese momento. Así que por los que están en pareja, se están metiendo en una camisa de 11 varas, en tremendo problema en cuanto a las energías, si están engañando a su pareja o si hay una situación similar, porque cayó justo en la carta de, te dije, 100 ciclos, casa 12, ciclos de vida, karma, espiritualidad, y tienes el diablo allí. Para otros, esto te está hablando acerca de ciclos en tu vida, de tentaciones y energías que se han estado repitiendo, que es el momento de finalmente tal vez ser más responsable, como te lo indiqué, con tu energía principal y empezar a trabajar en ellas. Recuerda también, yo siempre te voy a recomendar que si tienes algún tipo de adicción, pues busca alguna ayuda con personas profesionales e idóneas dentro de tu país que puedan guiarte a seguir un tratamiento para poder salir adelante de esta situación. Déjame sacarte una carta más para esa energía del diablo. No vamos a ir con esa energía del diablo allí. El sota de bastos. Qué bueno, porque mira, con esta carta yo veo ustedes siguiendo consejos. Muchas gracias a los que están siguiendo mis consejos, porque los veo buscando ayuda. Veo analizando, buscando, mirando quién me puede ayudar, dónde puedo encontrar cómo puedo hacer para dejar este vicio, dejar esta adicción. Y te veo buscando ayuda. En algún momento, durante el mes de septiembre, lo vas a hacer. Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver el mensaje para tu alma. Tienes la carta de la política. ¡Wow! Y esto, para ti, el mensaje que recibo es distinto. Esta carta cayó exactamente en esta posición para otro signo. Creo tal vez para Capricornio. Pero el mensaje que veo para ti es completamente distinto. El mensaje que yo veo para ti es el mensaje de finalmente admitir la verdad. De finalmente decir la verdad, de quitarte, o una persona a tu alrededor que se quita la máscara y te deja ver la verdad. Y pues para algunos eso va con esa casa 7 y 8 de ese triángulo amoroso. Que esto podría ser, si eres tú que has formado ese triángulo amoroso, que podrías finalmente decir, mira, esto es lo que está pasando, ¿cómo resolvemos esta situación? Lo siento. O podría ser al revés, ¿no? Que te lo dicen a ti. Pero aquí se cae la careta de una persona o de una situación de engaño.
Y ese engaño puede aplicar también para cualquier otro aspecto en tu vida en el cual había algún engaño. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de el propósito de vida. Te sale la carta de los hijos. Dice que tu propósito de vida involucra el ayudar, el enseñar y sanar a niños, hijos. Pueden ser también estudiantes. Para algunos de ustedes tienen ese camino, ese llamado para guiar, para enseñar. Puede que estés esperando también una posición en una empresa privada o en el gobierno como maestro o maestra. Y esa es la llamada que has estado esperando. Y se da, la llamada la recibes. Y el arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Chamuel. Mira el mensaje. Cambia tu vida. El número divino que te da es el número 16. Y te habla de revelaciones repentinas acerca de libertad, de dejar retrasos y aprovechar las oportunidades que el universo va a estar colocando frente a ti. Muy bien, Acuario. Recuerda que de todas estas energías tú vas a salir victoriosa, vas a salir victorioso. Así es que mantén eso siempre en mente. Y la idea de que puedas ver esto antes de que te suceda es para que tomes las correcciones adecuadas y entonces evites alguna situación difícil y recibas con los brazos abiertos las situaciones hermosas también que van a llegar para ti durante este mes. Gracias por permitirme hacer esta lectura para ti. Gracias por dejar tus deditos para arriba, tus likes, suscribirte y compartir este video. Lo aprecio mucho, te mando un fuerte abrazo y te decreto un mes de septiembre lleno de mucha luz y progreso.